Hoy la unidad formativa 2 corresponde con el tema 2 del libro, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en la parte del almacenamiento, ¿vale? Veremos la regla de protección el Reglamento General de Protección de Datos, veremos un poquito una introducción, ¿vale? Almacenamiento de la información, características de un dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Este punto es importante y tienes que estar atentos a las aclaraciones que voy a hacer ahí. Métodos de almacenamiento y tecnologías de almacenamiento, ¿vale? Toda la parte de almacenamiento. Antes de empezar con ver lo de almacenamiento, características y ver un poquito qué es la información. Esto, bueno, veréis que se reitera mucho en cada unidad formativa que empezamos, ¿vale? Pero al final es como el centro, ¿vale? El centro de interés, por así decirlo, de todo nuestro módulo, ¿vale? Es el proteger la información, ¿vale? Entonces, si nos vamos a una definición formal que no tenéis ni que apuntarla, ¿vale? Pero, pues bueno, la información es un conjunto de datos ordenados secuencialmente, ¿vale? Procesados por un algoritmo de programación. ¿Ok? Para nosotros, ¿vale? Para la empresa, qué es lo importante. ¿Ok? Para la empresa, la información es el conjunto de datos que va a dar sentido a la empresa, ¿vale? Una empresa sin sus datos, si los pierde, no es nadie, ¿vale? Por ejemplo, como el historial de los productos, historial de clientes y proveedores, mensajería interna entre trabajadores, todo lo que es el correo electrónico, ¿vale? Todo eso es información y la información es oro, ¿vale? La información es el conjunto de datos que da sentido a una empresa. Eh, ya lo hablamos en las anteriores clases, el hardware es caro, donde no todo se compra. Por desgracia, el mejor informático, bueno, por desgracia, por suerte, ¿vale? No, el mejor informático del mundo, ninguno de nosotros somos imprescindibles, aunque seamos unos cracks, seamos los mejores, ¿vale? Se contrata a otro y solucionado. Si una máquina, como decías, un hardware se puede comprar otro, si no arranca, vuelvo a instalar todo y oye, solucionado. En la medida de lo normal, se recupera la normal, o sea, en la medida de lo. Se recupera la normalidad en un plazo de tiempo corto o a medio corto plazo, ¿vale? Depende. El que sea, nos da igual. Pero sin embargo, los datos de la empresa son. ¿Qué es lo que pasa si una persona no autorizada, ¿vale? O en manos inadecuadas, estos datos en manos inadecuadas pueden llevar a cualquier empresa a la ruina, ¿vale? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué acciones pueden realizar contra esa información? ¿Vale? Pues se puede filtrar o borrar, alterar o borrar la información, ¿vale? Si entra una persona autorizada, no autorizada a hacer cosas de esas, pues bueno, puede hacer mil casos. Usurpar datos, bueno, que al final es filtrar información, consultar información clasificada o extraer datos confidenciales. ¿Ok? Por tanto, ante todo esto, ¿vale? Nos debemos proteger o debemos proteger a la empresa en la que estamos, ¿vale? Con las políticas de seguridad y todo lo que comentamos la semana pasada. Vale. ¿Cómo nos vamos a proteger? Instalando programas específicos que nos faciliten esta labor de protección, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues, ya sean antivirus, firewalls, ¿vale? Por ejemplo. Y realizando copias de seguridad. Las copias de seguridad, ¿qué te van a garantizar? ¿Vale? Te van a garantizar la integridad de los datos, perfecto, y poder recuperar los datos, ¿vale? Eso es lo que te vale, o sea, el concepto de las copias de seguridad, ¿vale? La integridad y disponibilidad de los datos, ¿vale? Poder recuperar los datos, ¿vale? O, por ejemplo, podemos también tener copias de seguridad para restaurar el sistema operativo, las aplicaciones y los datos, ¿vale? En caso de ocurrir algún desastre, ¿vale? Entonces, esto es importante. ¿Qué es la seguridad de la información? ¿Qué es la seguridad de la información? ¿Vale? La seguridad de la información es el conjunto, ¿vale? Porque no es una medida suelta, es un conjunto de medidas, ¿vale? Y procedimientos que van a permitir proteger el qué, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de garantizar que la información sea segura, ¿vale? Garantizamos que la información es segura, tenemos que considerar tres dimensiones, ¿vale? Tres dimensiones que son
el grado de integridad, el grado de confidencialidad y el grado de disponibilidad, ¿vale? De esta información. Integridad, la manera que tiene de certificar que tanto la información como los métodos, como los procesos son exactos y están completos, ¿vale? Son íntegros. La confidencialidad, bien, pues es lo que te asegura que únicamente pueden acceder a información, modificarla o alterarla, ¿vale? Acceso a la información, ¿vale? Es la confidencialidad, acceso a la información, los usuarios que están autorizados, ¿ok? Y la disponibilidad, pues, como el nombre le indica, te va a garantizar que la información esté disponible cuando los usuarios lo necesitamos, ¿vale? El tema de la disponibilidad es muy importante. Bien, Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Si veis RGPD, que no es lo mismo que la LOPD, ¿vale? Que luego empezaremos con las siglas, esto en el tema 3, la unidad formativa, perdón, unidad formativa 3 lo veremos mejor. Vale, entonces, el reglamento, ¿vale? Si vais a... Os he dejado aquí las diapositivas, lo veréis cuando descarguéis el tema. A nivel europeo, a nivel europeo existe un reglamento, sé que habéis hecho antes la introducción, un reglamento de protección de la información de las personas físicas. ¿Va? De las personas físicas va este reglamento. ¿En cuanto a qué? Pues en relación a sus datos personales y la circulación de dichos datos. ¿Vale? Este reglamento es a nivel europeo, es este que os he comentado aquí. En España, ¿quién se encarga de asegurar el cumplimiento de esta ley? ¿Vale? La Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Esta es un organismo público, ¿vale? Que como hemos dicho se encarga de su cumplimiento. ¿Vale? Volviendo al reglamento, ¿vale? Os he puesto la captura de esta pantalla porque bueno, ahora luego la pinchamos y lo vemos. Si vais a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, igual que tenemos deberes, toda persona física, todos los ciudadanos, ¿vale? También tenemos derechos. Es el principio de responsabilidad, transparencia y principio de protección de datos por defecto, ¿vale? Que esto nos habla el libro, correcto, ¿vale? Os lo he puesto ahí también por si queréis verlo en la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Vale, volviendo al reglamento. El RGPD, el reglamento, ¿vale? Ofrece una serie de derechos digitales, lo que estábamos hablando ahora, para los ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? En nuestro caso, de la EPD, ¿vale? Pero es para todos los ciudadanos de la Unión Europea. De tal manera que, es decir, nos da unos derechos, es decir, que te está garantizando que las organizaciones tienen que garantizar estos principios, ¿vale? Principio de responsabilidad, correcto. Las organizaciones, porque este principio lo deben cumplir las organizaciones deben ser capaces de demostrar que cumplen las exigencias de la ley. Fenomenal. De transparencia. Las organizaciones deberán explicar los avisos legales y las políticas de privacidad de manera más simple, inteligible, comprensible y completa a las personas físicas aceptadas. Cuando te sale algo de lo de aceptar cookies y todo esto que lo despliegas, pues bueno, eso es el principio de transparencia que tienen que cumplir. Principio de protección de datos por defecto. Vale, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las organizaciones tienen que adoptar medidas, ¿vale? Establecerse unas medidas que garanticen el cumplimiento de la norma, ¿vale? Desde el momento que se diseñe un producto, ¿vale? O un servicio o una actividad, ¿vale? Algo que vaya a tratar con datos personales, ¿vale? Entonces, siempre antes de ejercerlo, ¿vale? Por defecto, tiene que tener la protección de datos. Con el reglamento, ¿vale? Lo que hace la Unión Europea es garantizar que las organizaciones establezcan, o sea, obligados a cumplir estos tres principios, ¿vale? Principio de responsabilidad, transparencia y protección de datos por defecto. ¿Vale? Almacenamiento de la información. Ya sabemos de la información, un poquito de leyes. Entonces, para la adecuada gestión del almacenamiento de la información, ¿vale? Las empresas, ¿qué deben hacer? Deben definir unas políticas, ¿vale? O una normativa en la que tiene que estar definida con claridad,
¿vale? Y bien documentado, eh, las conductas, los procedimientos o todo lo que deben llevar a cabo los usuarios que utilizan dicha información, es decir, todos los usuarios de la organización, ¿vale? Para poder preservarla correctamente. Al menos estas políticas deberían incluir normas o políticas de almacenamiento en los equipos de trabajo, normas de uso de dispositivos externos de memoria. Hay muchas empresas que, pues bueno, tienen algún tipo de software o normalmente el antivirus y es potente y tal que te va a inhabilitar los USBs, ¿vale? Para los USBs o los discos duros externos, ¿vale? Para que no podamos, entre comillas, sacar información, ¿vale? Normas de almacenamiento en la red de la empresa y normas de realización de copias de seguridad, ¿vale? Pues porque no venga un usuario cualquiera, coja yo y me haga toda una copia de seguridad, por ejemplo, de los expedientes de los alumnos. No se puede. ¿Ok? Eh, y como decíamos anteriormente, tienen que estar muy, muy redactadas de forma muy, muy clara, ¿vale? Y indicando qué se puede hacer y qué no, ¿vale? O qué información se debe almacenar, dónde y cómo se puede utilizar. Cuanto más clara sea definida esta política y estas normas, menos posibilidad, aunque luego siempre hay, de problemas, ¿vale? Entonces, eh, hemos comentado al principio de la clase el problema que tiene que personas no autorizadas eh, accedan a esta información, ¿vale? La clasificación, bueno, pues hemos hecho una clasificación elemental, ¿vale? De estas amenazas, ¿vale? La podemos dividir, o aquí la hemos dividido en los siguientes grupos, ¿vale? Tenemos la amenaza de interrupción. ¿Qué va a ser esto? Pues un recurso del sistema es destruido, ¿vale? Nos vamos aquí. Vale, que os he puesto un poco un diagramita, ¿vale? Una flecha sin ningún tipo de problema sería el flujo normal. ¿Ok? Entonces, un recurso del sistema, en el caso de la interrupción, es destruido, ¿vale? O deshabilitado o deja de estar disponible. Es decir, se daña, pierde o deja de funcionar un punto del sistema. ¿Ok? Es verdad que la detección es inmediata, ¿vale? Y se puede actuar en la medida que podamos rápido, ¿vale? Como ejemplo de interrupción, un borrado de programa, de datos, fallos en el sistema operativo, destrucción de una parte del hardware, ¿vale? Algo físico. También tenemos la interceptación, ¿ok? En este caso, este diagramita de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que un elemento no autorizado consigue un acceso a un determinado objeto del sistema. Es decir, acceso a la información por parte de personas no autorizadas, utilización de privilegios no adquiridos, ¿bien? Aunque normalmente o a veces no deja huellas, su detección bueno, por eso su detección es difícil, ¿vale? A veces deja huellas y bueno, hay técnicas de rastreo para ello, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, como ejemplos de interceptación, pues copias ilícitas de programas, datos, escucha en línea de datos. Otra amenaza que tenemos, modificación, ¿vale? Es decir, acceso no autorizado, ¿vale? Que cambia el entorno normalmente para su beneficio, ¿vale? Por lo mismo, también a veces se hace difícil la detección, ¿vale? ¿Qué podemos poner como ejemplo? Pues modificación de la base de datos o incluso modificación de elementos del hardware. Fabricación, ¿vale? O generación. Esto sería creación de nuevos objetos, ¿vale? Lo meteríamos dentro. Creación de nuevos objetos dentro del sistema, ¿vale? Por ejemplo, los delitos de falsificación. Añadir registros a la base de datos, ¿vale? Modificación sería modificar un registro ya consolidado en la base de datos y aquí, por ejemplo, pues añadiríamos un registro. Vale. Cuando hablamos de características de un dispositivo, en este punto sí que quiero hacer un poquito de hincapié, ¿vale? Y así os doy alguna pistilla.
¿vale? Cuando hablamos de características de un dispositivo, a la hora de decidirnos por uno o otro, es verdad que este punto podría ser más amplio. Nosotros estamos centrando características propiamente dichos, como son el rendimiento, que ahora lo explicaremos con detalle, ¿vale? La disponibilidad y la accesibilidad. Son tres. Eva, es que la capacidad también sería una característica. Bueno, eso ya más para el tema de especificaciones, pero estamos hablando de características de un dispositivo de almacenamiento a alto nivel. Vale, ahora seguimos con características de un dispositivo. Nerea nos pregunta, ¿vale? Hablando de malware, ¿vale? Un ransomware sería ejemplo de cuál de esas. ¿Modificación o fabricación o de todas? Pues un poco de todas, porque te puede causar muchos daños, ¿vale? Luego es verdad, te puede modificar un registro, te puede modificar aplicación, entonces sería un poco de todas, ¿vale? No podemos clasificarlo simplemente en una amenaza. Es decir, cuando tenemos un peligro o algo que nos acecha, ¿vale? Puede ser cumplir, puede amenazarnos con muchas de estas, o sea, no solo con una. Pues solo me lo modifica, no, lo puede modificar, generar uno nuevo, ¿vale? Características de un dispositivo, lo he dicho, ¿vale? Estamos hablando de estas características, rendimiento, disponibilidad y accesibilidad. Vale, ya con lo que he dicho, suficiente. Entonces, los dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Tienen distintas características, ¿vale? En función de esas, vamos a elegir si vamos a tomar decisiones si elegimos uno u otro, ¿vale? Estas características, como he dicho, son tres, al alto nivel que estamos viendo nosotros, ¿vale? Rendimiento, disponibilidad y accesibilidad. Vale, vamos a empezar por rendimiento. ¿Qué es el rendimiento de un dispositivo de almacenamiento? Pues el rendimiento es cómo de rápido cómo de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento de datos. Es la capacidad de disponer de un determinado volumen de datos, ¿vale? En un tiempo concreto, ¿vale? Eso es la tasa de transferencia. ¿Cómo se mide? En megabits por segundo. Las tecnologías para fabricar dispositivos de almacenamiento, variadas, ¿vale? Se van a diferenciar en función del coste por bit, ¿vale? En función también del tiempo que se tarda en acceder a la información y la capacidad de almacenamiento. A la hora de valorar el rendimiento de un dispositivo, hay que centrarse en el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador es el elemento principal del ordenador, ¿vale? Por tanto, nos interesa que las instrucciones y los datos que en un momento dado va a necesitar el procesador, ¿vale? Va a necesitar para hacer sus operaciones, estén lo más cercanos a él, ¿vale? Es decir, en el nivel más alto de la jerarquía, ¿vale? Esto es la jerarquía de memorias que os he puesto aquí, ya os explicaré. Entonces, os he puesto aquí la relación de precio y tiempo de acceso, ¿vale? Cuanto más caro es, más rápido, mayor velocidad eh, tengo de acceso, ¿vale? Mayor velocidad, mayor coste, ¿vale? Que son las memorias internas. Ahora veremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿vale? Cuando la CPU, ¿vale? Cuando la CPU no encuentra el dato en sus registros internos, ¿vale? ¿Vale? No lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Pues produce un fallo, ¿vale? Esto que ese concepto a nivel general, ¿vale? Te va a producir un fallo y se intenta acceder, intenta recuperar o acceder o recuperar en el nivel inmediatamente inferior, ¿vale? En este caso, si la CPU no lo encuentra en sus registros, nos baja a caché, ¿vale? Que es la más cerca. Si no lo encuentra en caché, pues a la RAM, bueno, ya va bajando, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí es la memoria interna y esta parte de aquí es la memoria externa. Vale, memoria interna, entre que estamos la RAM, ¿vale? Es volátil. La memoria externa, discos duros, magnéticos, la ROM, vale, es no volátil. ¿Qué quiere decir? Que una memoria es volátil. Una memoria volátil significa que cuando le quito la energía, ¿vale? Lo desconecto de la energía, se pierde, ¿vale? Que eso se diferencia de los discos duros, ¿vale? Por eso es memoria externa, que es no volátil. Bien, pues simplemente eso que lo supierais también, ¿vale? Lo que os decía, este principio que hemos hablado aquí,
¿Vale? También es verdad, vale, que os he dicho el precio y el tiempo y también os he marcado aquí la capacidad, ¿vale? Que normalmente cuanto más abajo esté de nivel, más capacidad puedo meter, ¿vale? Sobre todo en cuanto a costes, ¿vale? En principio, eh, ah, el principio que determina esto es la jerarquía de memorias, como os decía, ¿vale? Y es que la ubicación temporal de los datos está muy ligada, ¿vale? A la necesidad que va a tener el microprocesador, ¿vale? De emplearla en un momento determinado, ¿ok? ¿Dónde estarán los datos que, que recientemente han sido accedidos? Pues las memorias más cercanas al procesador, ¿vale? Por eso es la jerarquía de memoria, ¿ok? Y estas memorias por eso están próximas a la CPU. Esto es el rendimiento de un dispositivo, ¿vale? Rendimiento es cómo de rápido es el sistema de almacenamiento de datos, ¿vale? La capacidad de disponer de un determinado volumen de datos en un tiempo concreto, midiéndolo con la tasa de transferencia, se expresa en megabits por segundo. Vale, la jerarquía de memoria os lo he contado un poquito para vuestro conocimiento. Vale, continuamos. Características de un dispositivo, hemos dicho que son tres. Vamos a por la segunda, la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Vale, la disponibilidad es la capacidad y la seguridad que tenemos de que la información puede ser recuperada en el momento que la vamos a necesitar. ¿Vale? Es decir, va a medir la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, un borrado o una corrupción de las amenazas que hemos comentado anteriormente, ¿vale? O cualquier incidente que pueda hacer que no tengamos acceso a los mismos, ¿vale? A los datos. Hoy en día, las técnicas que favorecen la alta disponibilidad de los sistemas de almacenamiento, ¿cuáles son? Tenemos tres técnicas, ¿vale? Una, dos y tres. Redundancia o duplicados de la información, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Con los sistemas RAID de almacenamiento, centros de respaldo de la información. Me puede haber puesto ahí, ¿vale? Podemos realizar copias de seguridad en la nube o contratar un servidor, ¿vale? Externo para alojar allí nuestras copias de seguridad, nuestras copias de respaldo, ¿vale? También tenemos la información distribuida, ¿vale? Esto es aconsejado por la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? De manera que lo que se intenta con esto es que toda la información no se encuentre en un mismo lugar, ¿vale? Pues para que los ataques, sean intencionados o no, eh, tengan menor alcance negativo, ¿vale? Para mantener un control mayor. Y por último, accesibilidad. Consiste en tener disponible la información por parte de los usuarios autorizados. ¿Os acordáis? Autenticación y autorización, ¿vale? Unidad formativa 1. Siempre vamos a intentar enlazar las unidades formativas para que no se os quede en el olvido. Normalmente, ¿cómo vamos a controlar la accesibilidad a unos datos, a la información? La vamos a intentar controlar, normalmente, pero bueno, mediante las técnicas de control de acceso, como por ejemplo las ACL, listas de control de acceso. ¿Vale? ¿Os acordáis de los permisos, verdad? De la semana pasada. Bien, pues eso es la accesibilidad, ¿vale? Que la información esté disponible por parte de los usuarios autorizados. No que venga cualquiera y lo coja. Y que los usuarios autorizados puedan tenerla accesible, ¿vale? Por eso son las listas de control de acceso. ¿Vale? La accesibilidad no se cumple si yo que tengo acceso, o sea, que debería tener la autorización para acceder, intento entrar y me dice denegado, ¿vale? Pues hay que asegurar la accesibilidad. Vale, hasta aquí también bien, ¿vale? Características de un dispositivo, rendimiento, disponibilidad y accesibilidad. Naturaleza del soporte. También nos habla el libro, ¿vale? En la página 29, de naturaleza del soporte. Bien, vamos a tener medios magnéticos, medios ópticos, medios electrónicos o memorias de estado sólido y otros. Vamos a tener de los que vamos a hablar, se podría hacer algún matiz en esta clasificación, ¿vale? Pero nosotros hacemos, lo digo por si vais por internet y veis algún matiz diferente, ¿vale? Pero es la clasificación que hacemos aquí, ¿ok?
Entonces, en función, el soporte del dispositivo, ¿vale? Hablando de la naturaleza la naturaleza del soporte, el soporte del dispositivo es el material físico, ¿vale? Ahora entraremos en detalle donde se van a almacenar los datos, ¿vale? Entonces, en función de ese material con el que hacemos nuestro dispositivo, ¿vale? Va a ser de una forma u otra. Entonces, también dependiendo del material que utilicemos, vamos a tener unas ventajas o unas desventajas, es decir, va a tener mayor o menor velocidad de transferencia, será más caro o más barato, o podremos tener una capacidad de almacenamiento mayor, ¿vale? Va a depender mucho del material que utilicemos. Entonces, empezamos con los medios magnéticos. Medios magnéticos, ¿vale? Son los más antiguos, a lo mejor algunos del lugar ni los habrá visto en directo, yo sí, los más jóvenes del lugar, quería decir. Vale, los discos y cintas magnéticas son los más antiguos y contienen soportes de información que están cubiertos de un material eh, magnético, ¿vale? Magnetizable, ¿vale? ¿Cómo funciona? Vale, pues la información se graba en las celdas, las cuales pueden estar o sea, sin magnetizar o magnetizadas, ¿vale? En uno de los dos estados o campos magnéticos, norte y sur, ¿vale? Estos dos estados se corresponden con el 0 y el 1, es decir, la celda almacena un bit, ¿vale? 0 u 1. Para escribir o leer en una celda utiliza electricidad, ¿vale? Para crear estos campos magnéticos, ¿vale? Ejemplos, bueno, los disquetes, discos duros, son los más empleados para almacenamiento masivo de la información, ¿vale? Vamos con los medios ópticos, ¿bien? Aquí nos aparece CD, ¿vale? El DVD, serán ejemplos. Ópticos, ¿por qué? Porque usan la energía lumínica, ¿vale? Mediante un rayo láser para almacenar o leer la información. En este caso, los ceros y los unos, ¿vale? Se van a representar por la presencia o la ausencia de la señal luminosa, ¿vale? Como viene supuesto aquí en la fotico. Pues bueno, CDs, DVD, el Blu-ray, ¿vale? Pues normalmente es lo más utilizado, con los años ya va cambiando un poco esto, bueno, para almacenar datos multimedia, ¿vale? Aunque sí que es verdad que esto está cada día más en desuso. ¿Por qué? Porque al final tienen menor durabilidad que otro tipo de discos, ¿vale? Medios electrónicos o memorias de estado sólido. Estos dispositivos son los más novedosos, ¿vale? Y los más comunes en la actualidad. Vale. Entre estos dispositivos, ¿cuál estaría? ¿Vale? Teníamos la memoria flash, USB, la tarjeta de memoria o el disco duro SSD, ¿vale? Por eso de estado sólido. En este caso, va a emplear circuitos electrónicos para el almacenamiento de los datos, por lo que no necesitan movimiento para realizar su cometido, es decir, ni para leer ni para escribir. El almacenamiento se realiza a través de los chips que lo componen, ¿vale? Entonces, los cuales existe una diminuta capa de óxido, ¿vale? También lo tenemos aquí indicado, que va representando 1 cuando está cargada y 0 cuando no lo está, ¿vale? Al final, pues bueno, a recordar, medios magnéticos, corresponde si está magnetizado 1, si no está magnetizado 2. Medios ópticos, si hay luz 1, si no hay luz 0, ¿vale? Y en este caso sería lo mismo, ¿vale? Si está cargada la capa de óxido sería 1, si no está cargada la capa de óxido sería 0, ¿vale? Otros dispositivos, aquí que podríamos meter las memorias híbridas, ¿vale? O los discos magnético-ópticos. Operaciones que se pueden realizar, ¿vale? En todos los soportes se pueden extraer la información almacenada, pero no en todos. A veces en algunos solo se puede realizar una escritura porque no podemos volver a escribir, ¿vale? Una vez ya escrito. Por tanto, podemos ser reutilizables o regrabables y no reutilizables o de solo lectura. ¿Ok? Pues bueno, reutilizables, como bien nos indica un poco la palabra,
pueden usarse más de una vez, ¿vale? Ya que podemos almacenar y leerla, ¿vale? Pues, bien. Los reutilizables de solo lectura, ¿vale? Una vez utilizado, una vez grabada la información, no podemos modificarla, solo podemos leerla. Acceso a la información. ¿Cómo podemos acceder a la información? Pues de manera secuencial, ¿vale? De otro, o directo. Vale, de manera secuencial es que para acceder a un dato tenemos que leer o escribir todos los anteriores, ¿vale? Bueno, de manera secuencial. Un ejemplo, la grabación de un CD, ¿vale? Va grabando uno a uno lo que queremos que aparezca, ¿vale? O una cinta magnética. Directo, pues, por ejemplo, la lectura de un CD, ¿vale? En un CD, por ejemplo, tendríamos el ejemplo de los dos. Para grabarlo sería de manera secuencial y para leer podemos hacerlo de manera directa, ¿ok? Es decir, o en un pinchito de estos USB o en un disco duro, ¿vale? Se puede ir directamente al archivo que quieres leer y no tienes que leer todos los anteriores. Otra clasificación que nos hace es que depende de la conexión que tenga el soporte de almacenamiento y la unidad, ¿vale? Entonces, vamos a tener removibles. ¿Qué quiere decir? Que el soporte que almacena la información se puede cambiar. ¿Quién es la que permanece siempre? La unidad lectora grabadora, ¿vale? Por ejemplo, pues, la lectora de CDs, ¿vale? No removibles, en este caso, ¿vale? Pues son aquellos que en el soporte que almacena información y la unidad, yo no puedo separar el USB de uno de otro, ¿vale? Es decir, se encuentran unidas, ¿vale? Discos duros, el USB, quedaos con este concepto, estas imágenes que yo creo que son bastante aclaradoras, ¿vale? Y otros, pues bueno, ya nos vamos a temas de soportes de almacenamiento remotos. Bien, ubicación de la unidad, es decir, otra clasificación que hacemos de los soportes de almacenamiento en función de la localización del mismo, ¿vale? La localización de este dispositivo va a determinar su clasificación, ya sea interna o externa. ¿Eh? También un poco con estas imágenes los puede aclarar un poco, ¿vale? Pero os explico. Interna es cuando se encuentra en el interior de la carcasa del equipo, ¿vale? Es decir, que está conectado directamente a la placa y se gestiona con el propio con el propio ordenador, ¿vale? Una lectora de CD, aunque yo el CD lo puedo extraer porque es una removible, ¿vale? En este caso es interno, ¿vale? Y externa cuando se ubica fuera de la carcasa, ¿vale? Por tanto, la información sale del sistema, ¿vale? Eh, um, pues bueno, DVDs y luego también los dispositivos de almacenamiento remoto. DVDs, no, perdón, discos duros, ¿vale? Aquí se encontraría la lectora, así la clasificación, ¿vale? Los dispositivos de almacenamiento que se ubican en otro lugar del mundo, aunque estén en la nube, son también externos. Tenemos muchos datos, entonces, ¿qué sucede cuando el almacenamiento de datos se nos va de las manos, se va de nuestro control? ¿Vale? Vamos a necesitar tener un dispositivo de almacenamiento masivo. ¿Vale? Para solucionar esto hay distintas opciones. Pues adquirir más almacenamiento, pues, dispositivos externos, dispositivo de almacenamiento masivo externo, duros, eh, o también un conjunto de servidores que trabajan de forma conjunta que se denomina la granja de servidores, ¿vale? Y evidentemente los servicios de almacenamiento remoto. Vale. En este último caso, cuando hablamos de servicios de almacenamiento remoto, las empresas externas son las que proporcionan el espacio necesario, ¿vale? Es lo que se denomina almacenamiento en la nube, ¿vale? Si alguno lo utilizamos, hay versiones gratuitas con menos espacio de almacenamiento y luego ya versiones de pago que normalmente está pensado para organizaciones, corporaciones un poco más grandes, ¿vale? En el libro nos habla de NAS y SAN, ¿vale? Esto es la solución, ¿vale? Para no empeorar el problema de almacenamiento, ¿vale? Cuando no se lleva una buena gestión, porque al final tienes 20 discos duros, bueno. Entonces, para eso tenemos el NAS y SAN.
NAS, que es Network Attached Storage, es almacenamiento conectado a una red. Y luego tenemos SAN, ¿ok? Storage Area Network. Eh, ¿Qué diferencia hay entre los dos? Vamos a verlas, ¿vale? Lo que hemos dicho, NAS, almacenamiento conectado a una red, ya no, para que nos aclaremos un poquito más. Y SAN, red de área de almacenamiento. Es decir, uno es una red de almacenamiento y otro está conectado a una red. Son dos tipos de soluciones de almacenamiento en red, ¿vale? Que están diseñadas para almacenar y administrar grandes cantidades de datos. ¿Vale? Por eso vamos a solucionar nuestro que se nos va de las manos los datos con esto, con NAS y SAN. Eh, Tienen diferencias, ¿vale? Cumplen funciones similares cuando hablamos en términos de proporcionar este almacenamiento a través de una red, pero se va a diferenciar cómo se accede a los datos y la arquitectura que utilizan, ¿vale? Luego al final de todo vamos a explicar cada uno y luego veremos las pequeñas conclusiones, ¿vale? Que os comentaré. NAS, Network Attached Storage. En esta solución se encuentra conectado toda a una red local, ¿vale? Por lo que cualquier cliente con permisos suficientes, ¿vale? Y software oportuno, ¿vale? Porque es un software específico, puede acceder a la información dispuesta en los discos, ¿vale? Que forman este servidor NAS. Te permite ampliar la capacidad del sistema sin necesidad de añadir, modificar o cambiar los servidores de la organización. Y es importante saber que la comunicación, ¿vale? ¿Cómo se hace? A través de un medio físico compartido, ¿ok? Normalmente, o sea, está guiado, ¿vale? A través de una red, normalmente es TCP/IP. Pero bueno, simplemente que sepáis que la comunicación se hace a través de un medio físico compartido, ¿vale? Compartido. Bien. Cuando hablamos de SAN, Red Storage Area Network, ¿vale? Una SAN permite a varios servidores acceder a varios dispositivos de almacenamiento, ¿vale? De una red compartida. Las aplicaciones o programas de usuarios hacen sus peticiones de datos al sistema de ficheros, ¿vale? Lo hacen directamente esta petición, ¿vale? La, la capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada, ¿vale? Sí que es verdad que el rendimiento de una SAN está directamente relacionada con el tipo de red que se utiliza, ¿vale? Puedes utilizar diferentes protocolos de acceso como Fibre Channel o Gigabit, ¿ok? Por tanto, simplemente que conozcáis estas pequeñas diferencias que existen en NAS y SAN. ¿Qué es lo más correcto, lo más idóneo para nuestra organización? Pues como siempre va a depender de las necesidades específicas que tengamos cada uno, tanto de almacenamiento, de rendimiento, de escalabilidad, ¿vale? Y sobre todo de presupuesto de la organización. ¿Cuál de los dos, NAS o SAN, va a ser más adecuado para pequeñas y medianas empresas? A una pequeñita empresa, ¿qué cogeríamos? ¿Un NAS o un SAN? Nos decantaríamos por un NAS, ¿vale? Eh, Así como los NAS están un poco por precio y por más cositas, ¿vale? Pero bueno, están enfocados para eso, los SAN están más adecuados para entornos empresariales más grandes porque requieren un rendimiento de almacenamiento, o sea, que requieren un rendimiento de almacenamiento intensivo, como por ejemplo, pues una base de datos grande, ¿vale? O sistemas de correo electrónico a gran escala, o aplicaciones muy críticas, tipo 24/7, ¿vale? Depende un poco de todo. Los NAS tienden a ser menos costosos y más fáciles de implementar, ¿vale? Todo va un poco entrelazado. Y luego si hablamos de escalabilidad, como ha comentado también un poco el libro, es verdad que ambos sistemas son escalables, ¿vale? Pero los SAN están especialmente diseñados para escalar a muy grandes capacidades de almacenamiento, ¿vale? Y rendimiento, ¿vale? Por tanto, los NAS son adecuados para pequeñas y medianas empresas y los SAN para grandes corporaciones. ¿Qué es un RAID? Más allá de ser esto de los mosquitos, que una vez, no, un chiste, una prima hablando no sé qué me dice, ¿eso es los mosquitos? Digo, sí, casi. Bueno, siempre que hablo de esto me acuerdo. Un RAID es
un conjunto redundante de discos independientes. ¿Vale? Ahora en el examen o cuando veáis esto os acordaréis de mí y de mi prima, la de los mosquitos. Entonces, eh, os he puesto aquí también lo que significa, es redundant array of independent disk, ¿vale? Conjunto redundante de discos independientes en Christian, ¿vale? Hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros, ¿vale? Entre los que se distribuye o se replica los datos, ¿vale? Distribución o duplicado. ¿Esta tecnología para qué se utiliza? ¿Vale? Se utiliza para mejorar el rendimiento, la capacidad de almacenamiento y la fiabilidad, ¿vale? De los sistemas de almacenamiento de datos. ¿Qué va a hacer un RAID? Un RAID va a combinar varios discos duros en un solo sistema de almacenamiento lógico, ¿vale? Con el fin de lograr varios objetivos, como por ejemplo la redundancia de datos para proteger contra los fallos de disco, el aumento del rendimiento o la combinación de ambos, ¿vale? Depende, como hemos visto con el NAS y el SAN, depende de lo que necesitemos, tiraremos, lo invento, hasta hacia un RAID 0, un RAID 5, ahora vamos en detalle, ¿vale? Porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿vale? Bien, los RAID se instalan en el servidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya es que es donde se almacenan los datos de red, ¿vale? Y se centralizan todas las operaciones de red. Bien, distribución de los datos. Vale, la distribución de los datos, la distribución de los datos en varios discos, ¿cómo lo podemos gestionar? O cómo, sí, gestionar, podemos gestionar, ¿vale? Por hardware o por software, ¿vale? Una opción, ahora veremos ventajas y desventajas. O los híbridos, ¿vale? Que están basados en software y hardware. Con la implementación por software, el sistema operativo, ¿vale? En este caso, gestiona los discos del conjunto como a través de una controladora de disco normal, ¿vale? Se considera esta implementación tradicionalmente una solución más lenta. Digo tradicionalmente, ya aquí un pequeño asterisco, porque sí que es verdad que con el rendimiento de las CPUs modernas, hay algunos que son eh, auténticas máquinas, ¿vale? Puede incluso llegar a ser más rápida que alguna implementación por hardware. Pero por eso digo que esta implementación es considerada tradicionalmente una solución más lenta. Aquí en informática a veces es todo un poco, no es todo blanco o negro. Pero bueno, nos quedamos con el concepto de lo que decía, ¿vale? Que la implementación del RAID por software es más lenta, ¿vale? Como desventaja. Como ventaja, por ejemplo, ¿qué tendría? Porque por lo general, normalmente, suele ser más económica esta manera de controlarlo. ¿Por qué? Porque no necesito adquirir hardware adicional, ¿vale? Aparte de los discos duros y ya. Una implementación basada en hardware requiere al menos una controladora RAID, ¿vale? Como os dice, dice que puede ser una tarjeta de expansión independiente o integrada en la placa base. ¿Vale? Esta controladora, ¿vale? Esta tarjeta de expansión, gestiona la administración de los discos, ¿vale? Y efectúa el cálculo de paridad. Ahora veremos qué es la paridad y en qué niveles se necesita. Esta opción suele ofrecer mejor rendimiento, ¿vale? Que la opción de controlarlo por software, ¿vale? ¿Por qué? Porque el controlador de hardware se encarga de la gestión del RAID. Por tanto, ¿qué hace? Liberar la CPU para otras tareas, ¿vale? Hace que el soporte por parte del sistema operativo sea más sencillo. ¿Por qué? Porque el RAID no depende del sistema operativo. ¿Ok? ¿Qué más? En los RAID mayores, o más meternos en... los discos, la controladora de los discos duros suelen montarse fuera, ¿vale? En una caja externa específica para ello. Bien, los RAID híbridos. Se han hecho bastante populares, ¿vale? Cuando se introdujeron las controladoras hardware baratas, ¿vale? En realidad, el hardware, en este caso, de los híbridos, es una controladora de disco normal, ¿vale? Sin características RAID,
pero el sistema incorpora una aplicación de bajo nivel, ¿vale? Que permite a los usuarios construir RAID controlados por la BIOS, ¿vale? O sea, es necesario usar un controlador de dispositivo específico, ¿vale? Para que el sistema operativo en cuestión reconozca esta controladora como un único dispositivo. Otra de las desventajas de los sistemas RAID implementados por software es que suelen presentar el problema de tener que reconstruir el conjunto de discos, ¿vale? Cuando el sistema es reiniciado tras un fallo, ¿vale? Para asegurar la integridad de los datos. Más o menos entendemos el concepto, ¿vale? De que es un RAID, ¿ok? Tenemos claro qué significa, Redundant Array of Independent Disk, que es el conjunto redundante de discos independientes, ¿vale? Así con esa explicación también en castellano lo tenemos más claro. Hemos visto cómo pueden ser controlados por software, por hardware o un RAID híbrido, ¿vale? Ahora vamos a ver los niveles de RAID que hay, ¿vale? He separado aquí en estándar y menos relevante, ¿vale? Veréis que el libro hace más referencia a estos. Menos relevantes, pues bueno, los leeréis, perdón, pero sin más, ¿vale? Luego también os lo comentaré. Vamos a centrarnos sobre todo en la arquitectura de estos niveles estándar. RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 6. Y luego veremos los anidados, ¿vale? ¿Qué son los anidados? Los RAIDs anidados son los RAIDs híbridos, ¿ok? Son RAIDs que al menos combinan dos niveles diferentes de RAID. ¿Quiere decir esto que no se pueden combinar más de dos niveles de RAID? No, se pueden combinar más de dos niveles de RAID, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar aquí en dos niveles, ¿vale? Pero bueno, para que no os quedéis cerrados a esto. Vale, RAID 0, eh, conjunto dividido, striping. Vale, aquí lo que hace es distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos, sin información de paridad que proporciona redundancia, es decir, este tipo de RAID, el RAID 0, no va a almacenar información redundante, ¿vale? La información se distribuye en bandas o strides, se llaman striping, ¿vale? Esto hace que se pueda acceder a los datos de forma más rápida, ¿vale? ¿Para qué se usa normalmente? Pues para incrementar el rendimiento, ¿vale? También se puede utilizar para crear un pequeño número de grandes discos virtuales, ¿vale? A partir de un gran número de pequeños discos físicos, ¿vale? Esta frase dice mucho. Ejemplo, si tenemos, ¿vale? 4 discos de 1 TB y lo configuras según RAID 0, obtendrás un disco virtual de 4 teras. Creamos un pequeño número de grandes discos a partir de un gran número de pequeños físicos, ¿vale? Para imaginar los 4 equipos de 1 TB, por eso entendemos mejor la frase. Y lo hacemos un disco virtual de 4 teras, ¿vale? Esto se debe que el RAID 0 divide los datos en segmentos, ¿vale? Y por esto aumenta la capacidad sin proporcionar redundancia de datos. ¿Por qué no asegura ventajas? Mejor rendimiento, ¿vale? El RAID 0, correcto, o sea, el que el mejor rendimiento tiene, ¿vale? De todos los niveles de RAID que tenemos. El 5 se asemeja un poco, pero luego entraremos en detalle. Vale. ¿Por qué no asegura la conservación de los datos? ¿Vale? Como desventaja, el RAID 0 nos dicen que no asegura la conservación de los datos. ¿Por qué? ¿Alguien se anima? Pues porque como no tenemos redundancia de datos, si un disco falla, se pierden los datos. ¿Vale? Por tanto, conclusión, RAID 0 es eficaz en términos de velocidad, correcto. Muy bien, Adrián, si se va un disco estás listo, correcto. Era eso, ¿vale? Nos asegura conservación de los discos. Como no hay redundancia de datos, pues si falla un disco, suerte. Entonces, conclusión de RAID 0, muy bueno en términos de velocidad, ¿vale? Es que mejor rendimiento tiene, pero si un disco falla, se pierde los datos. RAID 1, mirroring, espejo, conjunto espejo. ¿Cuál es la principal ventaja de RAID 1? A ver, un momento vale, Mónica pregunta si la información se va moviendo, por así decirlo. No, la información, Mónica, en los RAID lo que hace es escribir, ¿vale?
Pues digo, esto no es el cero. No se va moviendo, se va escribiendo por segmentos, ¿vale? Escribe aquí, luego escribe en el otro disco, luego escribe aquí, ¿vale? Esto te da, sí, dividida, perfecto, ¿vale? Te da muy buen rendimiento, pero imagínate que este disco se pierde. Uf, no hay, estás perdido, como dice Adrián, ¿vale? Genial, vale. Continuamos con el uno. Genial, me alegro, Mónica. La principal ventaja de RAID 1 es precisamente esta redundancia de datos que teníamos como desventaja en el RAID 0. ¿Vale? Aquí los datos se van a duplicar. ¿Vale? ¿Lo vemos, chicos? ¿Vale? Los vamos a duplicar. ¿Qué significa? Que si un disco falla, los datos siguen estando disponibles en el otro. Esta redundancia mejora la disponibilidad de datos y la fiabilidad del sistema, ¿vale? Por lo que hemos dicho. Eh, También es verdad que si falla un disco, podemos seguir funcionando sin interrupciones, ya que los datos siguen disponibles en otro disco. ¿Vale? Una vez se reemplace el disco defectuoso, se sincroniza el nuevo disco, ¿vale? Para que tengamos la copia, el espejo y a funcionar. Además de esta redundancia, correcto, ahora vamos a las desventajas, ¿vale? Además de esta redundancia, que es la principal ventaja del RAID 1, ofrece un rendimiento de lectura mejorado, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos están duplicados en los discos, ¿vale? Entonces pueden leer en ambos discos simultáneamente, ¿vale? Por contra, el rendimiento de escritura no se mejora de manera significativa, ¿vale? Como escriben los dos discos de manera simultánea, te limita la velocidad o comparando con otros niveles de RAID, ¿vale? Como por ejemplo el cero, que se centra en el rendimiento, pues aquí el RAID 1 saldría perdiendo en este aspecto. Vale. Principal desventaja, ¿vale? Como comenta Adrián, es que la capacidad es baja, debido a que todos los datos se duplican en los discos, ¿vale? La capacidad efectiva de almacenamiento es la mitad de la capacidad total de los discos, ¿ok? Si lo comparamos con otros niveles de RAID, pues necesitaríamos el doble de discos, ¿vale? Para garantizar la misma cantidad de almacenamiento utilizable. La paridad, ¿vale? En informática es una técnica que tenemos para detectar errores en la transmisión de datos, ¿vale? Gracias a esta paridad, cuando un disco falla, ahí los datos se pueden reconstruir utilizando la información de paridad, ¿vale? Esta información de paridad está almacenada en otros discos, ¿vale? No es una copia, ¿vale? La paridad, hasta luego, José Antonio. La paridad no es una copia, ¿vale? Vamos a explicarlo de forma más sencilla. Bueno, con esto yo creo que se entenderá un poquito más. ¿Vale? La paridad es la suma de todos los dispositivos, ¿vale? Que se van a utilizar en una matriz, ¿vale? Entonces, para entender la paridad podemos asemejarla a una ecuación algebraica sencilla, que se ha puesto aquí, ¿vale? Entonces, si falla algo, lo podemos deducir, ¿vale? Si se produce un error en un disco, ese dato del error pasa a ser una incógnita, ¿vale? Pero se puede calcular despejándola de la ecuación, ¿vale? Bien, pues ya sabemos lo que es la paridad, que es una técnica para detectar errores y no es una copia, ¿vale? Entonces ya nos podemos meter en lo que es el RAID 5. Aquí sí que vamos a hacer un matiz importante, porque en el libro nos habla que el RAID 5 ofrece un rendimiento similar al RAID 0, pero de manera más económica. Ojo, porque sí que es verdad que el RAID 5 ofrece un buen rendimiento de lectura, ya que los datos, ahora lo veremos, se van a dividir en varios discos y se leen en paralelo, ¿vale? Mejorando la velocidad de acceso de los datos, pero tiene un rendimiento de escritura moderado. Las operaciones de escritura son más lentas en RAID 5 que en niveles de RAID que se centran en rendimiento, como por ejemplo RAID 0. ¿Por qué? Porque en RAID 5, para escribir datos, se tiene que calcular la paridad y escribir la paridad correspondiente. ¿Ok? Entonces, a nivel de rendimiento global, se puede ver que se asemeja, pero en cuanto a escritura, es más rápido el RAID 0. Bien, cosas más importantes. RAID 0 usa la división de datos a nivel de bloque, ¿vale? Distribuyendo la información de paridad, ¿vale? Si de esa manera falla uno, tenemos lo que hemos visto de manera para entenderlo con lo de la ecuación de la incógnita.
El RAID 5, como desventaja, que mínimo necesitamos 3 discos, ¿vale? Y ventaja seguridad de los datos, ¿vale? Por el tema de la paridad. El RAID 5 tiene una alta capacidad efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te permite utilizar eficazmente la capacidad de almacenamiento, ¿vale? No como el RAID 1, que la capacidad de almacenamiento eficaz es la mitad. Bien. RAID 6, doble paridad, ¿vale? Desventaja, menor almacenamiento. Ventaja, puede utilizarse en caso de que se pierdan los datos. Vale. El RAID 6 es similar al RAID 5, ¿vale? Te agrega una segunda unidad de paridad para mayor redundancia, ¿vale? Se utiliza especialmente en aquellas corporaciones o empresas en las que la pérdida de datos puede tener graves consecuencias. Como por ejemplo, ¿dónde utilizaríamos un RAID 6? Por ejemplo, serían hospitales, ¿vale? Pues al final tenemos almacenamiento crítica de pacientes, registros médicos, imágenes de diagnóstico, ¿vale? Otros datos relacionados con salud de pruebas, otros datos que la pérdida o corrupción de estos datos pues puede tener graves consecuencias, ¿vale? Para la seguridad del paciente. Vale, para finalizar, RAID 0, 1. ¿Vale? Es una configuración de matriz de discos que va a configurar dos tipos de configuraciones de RAID, ¿vale? Que combina dos tipos de configuraciones. RAID 0, stripping, y RAID 1, mirroring. ¿Qué pasa? Pues que mínimo necesito 4 discos, redundancia de altos y alto rendimiento. Como ventaja, es verdad que tengo que mucho rendimiento y redundancia, pero es poco escalable y costoso, ¿vale? Cuesta mucho dinero, ¿vale? En estos casos, RAID 0, 1. ¿Qué es lo que primero se crea? Primero se crea un conjunto de RAID 0, ¿vale? Utilizando 2 o más discos, ¿vale? Con esto maximizamos rendimiento. Luego se crea el segundo conjunto, que es el RAID 1, mirroring, utilizando otros 2 o más discos para duplicar los datos. ¿Con esto qué conseguimos? Garantizamos la redundancia de datos. Tenemos también el RAID 1 más 0, en este caso es al revés. En el RAID 1 más 0, el RAID 1, 0, RAID 10, que parece que a veces dicen, primero se crea un conjunto de discos en espejo, ¿vale? Y luego esos conjuntos en espejo se combinan en un conjunto de datos en strip, para typing. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los datos se duplican en tiempo real en un conjunto de discos y luego estos datos se distribuyen, perdón, en múltiples discos para mejorar el rendimiento. ¿Vale? Como resultado, alta redundancia del RAID 1 y alto rendimiento del RAID 0. RAID 5.0. Bien, como primero, recordad que RAID 5 mínimo son 3 discos. Por tanto, aquí, ¿qué inconveniente también tendremos? Bueno, inconveniente, que al final es costoso. Requiere mínimo 6 discos. ¿Vale? El RAID 50, el RAID 5 más 0 ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y redundancia de datos. ¿Vale? Los conjuntos de RAID 5 proporcionan tolerancia a fallos. Sí que es verdad que tiene mayor coste y menor capacidad. ¿Vale? No es tan eficiente en términos de capacidad de almacenamiento, pero tiene muy buen rendimiento. Vale, respecto a los niveles más relevantes, lo que os he dicho al iniciar, echadle un ojo, leedlo, lo tenéis que leer, pero sin más. ¿Vale? Cualquier duda preguntáis, pero no es relevante. La otra opción que hemos visto para posibilitar la redundancia y distribución de la información son los centros de respaldo. ¿Ok? Aquí grandes organizaciones, como pueden ser bancos o administraciones públicas, no pueden permitirse la pérdida de información, ¿vale? Ni estos centros de respaldo, pues por ejemplo, si cesa la actividad ante un desastre en su CPD, pues que tengan un centro de respaldo, ¿vale? Por tanto, ¿qué es un centro de respaldo? Un centro de respaldo es un centro de procesamiento de datos, ¿vale? Específicamente para específicamente diseñado para tomar el control del CPD principal en caso de fallo, ¿vale? El centro de respaldo se va a diseñar bajo los mismos principios que cualquier CPD. Tenemos que tener algunas premisas, pues elegir una localización totalmente diferente a la del CPD, para que no se vean afectados simultáneamente por la misma
contingencia o problema, ¿vale? Pues entre 20 y 40 kilómetros del CPD principal. En segundo lugar, el equipamiento electrónico e informático debe ser absolutamente compatible con el existente, con el original, ¿vale? Esto no implica que el equipamiento deba ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque normalmente no todos los procesos del CPD principal son críticos. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor me interesa tener el centro de respaldo para algunas cosas que son críticas. ¿Vale? Por eso por este motivo no es necesario duplicar todo el equipamiento. Eh, por último, también tenemos que saber, en función de su equipamiento, hay dos denominaciones diferentes para estos centros de respaldo. Vale. Les podemos llamar sala blanca o sala de backup. Sala blanca, cuando el equipamiento es exactamente igual al existente en el centro de datos. Y sala de backup, cuando es más o menos igual, pero no es igual del todo. Entonces, creación e instalación de copias de seguridad. Vale, ¿cómo podemos clasificar los backups? Es verdad que se pueden clasificar, aquí en el libro los vamos a clasificar en, depende o sea, el método de copia o lo que guardamos, ¿vale? Completo, diferencial, incremental. Hay otras maneras de clasificarlo. Por ejemplo, por la frecuencia, pues es un backup diario, semanal, mensual, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos, como os he dicho, atendiendo al contenido que guardamos, ¿vale? O también llamando al método de realizar la copia, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es un backup completo? ¿Vale? Un completo o full, ¿vale? Si también lo oís por ahí. Pues es una copia, evidentemente, de todos los archivos, ¿vale? Aquí no nos va a importar si se han modificado desde el último respaldo, si no se ha modificado, ¿vale? Vuelve a hacer el backup completo, ¿vale? Full. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues te va a proporcionar recuperación más rápida, ¿vale? Más rápidamente, es más eficiente. Pero, ¿qué desventaja va a tener? Pues que o sea, requiere mayor espacio, evidentemente, y más tiempo para poder realizar este backup, ¿vale? Para poder completarse, ¿vale? Luego tenemos el backup incremental, ¿vale? Aquí, ¿qué va a hacer? Solo va a copiar los archivos que han sido modificados desde la última vez que se hizo la copia, ¿vale? Nos va a dar igual que la copia sea un completo o diferencial, ¿vale? Es decir, en este caso, ¿va a requerir el incremental más espacio o menos espacio que el completo? ¿Vale? Como ventaja, presenta que requiere menos espacio que el completo, ¿vale? O que todos los incrementales que hagamos posteriores, ¿vale? Porque cada vez se incrementan más. Entonces, luego por último tenemos diferencial. ¿Qué hace el diferencial? Aquí lo que va a hacer es copiar los archivos diferentes, ¿vale? El diferencial. Solo va a copiar los que han cambiado, ¿vale? Desde el último respaldo. Y evidentemente va un poco cada vez ocupando más, ¿vale? La restauración es más rápida que el completo, ¿vale? Y solo se necesita el último diferencial, ¿vale? Para hacer este backup, ¿vale? Bueno, un poco para que veáis las tres maneras de clasificar, ¿vale? Ahora hablaremos de las técnicas, ¿vale? De las estrategias de realización de copias de seguridad, ¿vale? Pero antes de elegir qué técnica vamos a llevar a cabo para poder gestionar estas copias de seguridad, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que decidir eh, cuál es nuestra situación, ¿vale? Para poder elegir la manera que nuestra información va a estar más segura. ¿De qué va a depender esta decisión? Pues de nuestras necesidades, ¿vale? Vamos a evaluar la ubicación de la información en el sistema, el tipo de sistema, la importancia de los datos, porque a lo mejor no necesitamos el mismo backup para todos los datos. Bien, la dificultad de recuperar algún documento en concreto,
el coste de los medios utilizados para hacer el backup, ¿vale? Lo que el presupuesto, o el tiempo necesario, ¿vale? Si tengo algún problema que necesito para llevar a cabo este backup, ¿vale? Entonces, partiendo de la base que no todos los sistemas, evidentemente, son iguales, sabemos que no hay una estrategia más adecuada que otra, ¿vale? Siempre va a depender de la casuística que tengamos, ¿vale? ¿Qué propiedades tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una estrategia de backups? Periodo de retención, protección a fallos, coste y almacenamiento alternativo. ¿Qué es el periodo de retención? ¿Vale? El periodo de retención, ¿vale? Es el tiempo, ¿vale? Se refiere al tiempo durante el cual se guardan o se preservan los datos en el medio de backup, ¿vale? Antes de ser eliminados o sobrescritos, ¿vale? Es decir, el periodo de retención es el tiempo durante los datos no se tocan, ¿vale? Protección a fallos, ¿vale? Protección contra fallos en el soporte de almacenamiento. ¿Vale? Este es el número de medios usados, ¿vale? Para llevar a cabo la técnica, la estrategia de backup, ¿vale? Cuanto más o mayor sea el número de dispositivos, menos riesgo voy a tener yo si pasa una incidencia. ¿Vale? El coste, pues bueno, qué dinerito, qué presupuesto contamos, ¿vale? Según lo que te planteen, tú podrás hacer una cosa u otra, ¿vale? Por eso, depende de la casuística, vamos a elegir una estrategia adecuada u otra, ¿vale? Pues eso, depende del presupuesto que tengas, vas a meterte en un rango u otro. Almacenamiento alternativo. Es pues bueno, la posibilidad que tienes de poder guardar en otra ubicación diferente al lugar de trabajo una de las copias de seguridad, ¿vale? Pues también tienes un almacenamiento alternativo, pues el nivel de seguridad del sistema aumenta. Bien, vale. Eh, Vamos a empezar con las técnicas con las estrategias, ¿vale? De backup. Empezamos con copia de seguridad incremental progresiva, ¿vale? Voy a explicar un poquito de manera más amplia de las cositas que nos dice aquí en el libro, ¿vale? Diciendo lo mismo, ¿vale? ¿Qué nos tenemos que quedar de cada estrategia? Pues un poco el concepto, ¿vale? Pues voy a intentar explicarlo un poquito de manera, eh, pues eso, más profundamente, ¿vale? Y quedarnos con la ventaja y la desventaja que tiene cada una de ellas, ¿vale? Como hemos dicho, no hay una estrategia que digas, esta es la mejor, luego esta, no, depende de la casuística, ¿vale? Entonces, que tengáis el concepto de cada una. Vale, entonces, copia de seguridad incremental progresiva. Bien, esta es una estrategia en la que después de realizar una copia de seguridad completa inicial, ¿vale? Yo, si no tengo nada, tengo que hacer la inicial, ¿vale? La inicial es completa, ¿vale? A partir de ahí, solo se van a hacer copias de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad, ¿vale? ¿Qué hago esto? Que no duplico, no tengo redundancia, ¿vale? ¿Cómo funciona? Hacemos una copia inicial, ¿vale? Al día siguiente, o depende cómo pongamos la frecuencia de este backup, normalmente es el día siguiente, ¿vale? Se hace una copia solo de los datos que han cambiado, ¿vale? O que se han añadido, ¿vale? Y luego a partir de ahí hacemos incrementos sucesivos, ¿vale? En los días siguientes se van a continuar haciendo copias desde el último backup incremental, ¿vale? No desde la copia completa, ¿vale? Desde el incremental, ¿vale? Pues aquí nos dice, que es lo que nos dice en el libro, solo va a copiar aquellos datos que se modifican desde la última copia incremental o completa, ¿vale? La inicial siempre es completa, eso para que lo tengáis claro, pero bueno, si contamos los días sucesivos, es, eh, se van a continuar haciendo, ¿vale? Por eso te dice incremental o completa, ¿vale? Que alguno me habéis preguntado esta duda, el mensaje. Vale,
¿Qué ventajas tiene? Evidentemente, eficiencia en almacenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo vamos a almacenar lo que ha cambiado. No duplicamos datos, ¿vale? No duplicamos datos. Rapidez en la ejecución, ¿vale? Las copias incrementales suelen ser más rápidas, ¿vale? Luego depende del volumen que tengamos, pero suelen ser más rápidos que hacer una copia completa cada vez. ¿Bien? Y optimización en el bando, uy, ya lo diré, en el ancho de banda. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque al final no sobrecarga la red, ¿vale? Entonces es ideal para entornos que tengan limitaciones de ancho de bandas, ¿vale? O cualquiera. Por contra, ¿qué desventaja tiene copia de seguridad incremental progresiva? Pues que la recuperación de los datos a veces suele ser más completa, más compleja, difícil. Por eso es recomendable hacer copias de seguridad cada cierto tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para recuperar el sistema completo vas a necesitar la última copia de seguridad completa, ¿vale? Y a partir de ahí, todas las copias incrementales sucesivas, ¿vale? Por tanto, esta recomendación que nos da el libro. También es tal la desventaja que tienes la dependencia en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Si uno de los backups incrementales falla o se pierde, eh, puede comprometer la recuperación de los datos, ¿vale? Si no se detecta rápido, es un problema. Normalmente se detecta. Siguiente estrategia, copia de seguridad con registro por diario. Vale. Esta técnica también es conocida como backup con registro de cambios diarios. ¿Vale? Si lo oís por ahí, es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué hacemos en esta estrategia? Se realiza un seguimiento de todos los cambios realizados, ¿vale? En los archivos durante el día. ¿Vale? Esta información se almacena en un archivo, o sea, se almacena separado, ¿vale? Este log del archivo de datos principal, ¿vale? Para tenerlo separado del control. Vale, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vale, primero se empieza haciendo una copia de seguridad completa, ¿vale? A partir de ahí, en lugar de copiar todos los archivos nuevamente, se lleva lo que hemos dicho el diario, ¿vale? O registro de todos los cambios realizados del día, ¿vale? Sí que es verdad que se necesita una consolidación, ¿vale? Por eso, de manera periódica, depende, como os hemos dicho siempre, la casuística, pues ya sea semanal, mensual, lo normal es como mucho mensual, ¿vale? Todos los cambios que están registrados en el diario se consolidan en una copia de seguridad completa o incremental, ¿vale? Pero todo lo que haya cambiado se consolida. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene? Pues evidentemente sabes qué fichero ha cambiado en el último día en poco tiempo, ¿vale? Porque lo tienes el registro súper a mano, ¿vale? Por tanto, permite la recuperación de datos hasta el último punto registrado. ¿Bien? ¿Dónde es valiosa este tipo de estrategia? ¿Dónde sería la adecuada? Pues en aquellos entornos donde los cambios, donde los archivos, los datos, cambian frecuentemente, ¿vale? También es muy eficiente, tenemos como ventaja, ¿vale? Porque como no necesita una copia completa diaria, vas a ahorrar en almacenamiento y en recursos. ¿Bien? Desventaja, bien, pues lo mismo que el anterior y que hemos comentado, ¿vale? Necesitamos esa consolidación de los datos, ¿vale? Por tanto, recomendable la copia de seguridad que hemos dicho, ¿vale? Bueno, y a la hora de gestionar registros, pues bueno, a lo mejor es un desafío un poco más alto, ¿vale? Que simplemente hacemos copias. Bien, a la hora de seguir, pues a partir de qué cambio, según la fecha de interés, habría que, a lo mejor se realiza un poco más compleja la tarea esta de recuperación. Vale, copia de seguridad con eficiencia de memoria. Es una de las estrategias más compleja o más sofisticada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y aquí utiliza tecnologías avanzadas para reducir el espacio para almacenar las copias de seguridad. ¿Bien? ¿En qué entorno
será ideal elegir esta estrategia? Pues eh, para empresas con grandes volumen de datos, ¿vale? ¿Vale? Y que tengan tengan presupuesto para ello, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Primero se identifican y eliminan los datos duplicados, ¿vale? Almacenando solo va a almacenar una copia de los mismos, ¿vale? Hace la deduplicación, ¿vale? En segundo lugar, lo que hace es, para hacer esta eficiencia de memoria, reduce el tamaño de los archivos de datos, ¿vale? Antes de realizar la copia de la seguridad, ¿vale? Primero elimina duplicados, reduce el tamaño de los archivos, ¿vale? Y por último, realiza copias de seguridad, ¿vale? Que van a incluir solo, perdón, los cambios desde la última copia, ¿vale? De este modo, seguimos reduciendo más aún el uso de memoria. ¿Qué ventajas tenemos? Optimización del espacio de almacenamiento, lógica, ¿vale? Transferencias más rápidas, ¿vale? Al reducir la cantidad de datos, las copias de seguridad suelen ser más rápidas. Desventaja, pues bueno, hay posibilidad de retraso en la recuperación. ¿Por qué? Porque hay que descomprimir, ¿vale? Y rehidratar los datos que se han de duplicado, ¿vale? Entonces, todo esto puede añadir tiempo al proceso de restauración. Puntos de montaje virtuales. ¿Dónde se guardan las copias de seguridad? Aquí, ¿vale? En discos virtuales existentes en red, ¿vale? Y como nos dice, proporciona una ruta directa a los archivos, ¿vale? También orientado a grandes empresas. Ok. Puntos de montaje virtuales. Lo que hace referencia a esta estrategia es creación de respaldos de datos, ¿vale? Almacenados en puntos de montaje virtual. Ventajas, flexibilidad, ¿vale? Porque permite, pues eso, respaldar datos que se van a encontrar en diferentes ubicaciones físicas, ¿vale? Como si estuviesen en el local. Te va a dar mucha agilidad en la recuperación, ¿vale? Porque pueden ser montados y recuperados rápidamente, ¿vale? Y consistencia en datos. Dependencia, de desventaja, pues bueno, se puede llegar el momento de que tengas que depender de la tecnología específica del proveedor, ¿vale? Que tengas que depender de ellos y adaptar tus sistemas. ¿Ok? Y gestionar los datos, pues bueno, sí que es verdad que, pero como hemos dicho, está orientado a grandes empresas, ¿vale? ¿Por qué? Por una también de sus desventajas. Puede ser, ¿vale? Puede ser más complejo gestionar y organizar los backups, puede ser, yo diría, afirmo, es más complejo, ¿vale? Debido a esta naturaleza distribuida de los datos, ¿vale? Porque puedes distribuirlos en puntos de montaje virtuales, eh, como pueden ser discos duros virtuales o volúmenes de almacenamiento en nube, como unidades locales o sistemas de archivos distribuidos, ¿vale? Entonces, para recuperar esto, pues bueno, necesitas una persona un poco más especializada, ¿vale? Pero lo dicho, puntos de montaje virtual está orientado a grandes empresas, suele haber estos perfiles. Copia de seguridad de la lista de archivos, ¿vale? Con una de las ventajas que nos presenta en el libro es que nos permite encontrar un archivo determinado en menos tiempo que las anteriores. Pues, lógico, ¿vale? Una ventaja es que se ahorra tiempo y espacio de almacenamiento al no respaldar información innecesaria, ¿vale? Lista de archivos es una estrategia, una técnica que lo que hace es seleccionar una selección precisa, ¿vale? Y hace la copia de seguridad de un conjunto, ¿vale? Específico de archivos, ¿vale? Identificados normalmente en una lista predefinida, ¿vale? No te respalda todo el sistema, ¿vale? O grandes conjuntos de directorios, ¿vale? Sino que te hace la lista. ¿Cómo funciona esta estrategia? Pues primero se define la lista de archivos, ¿vale? O directorios, pero ya te digo, no son grandes volúmenes, ¿vale? O directorios muy críticos, todos es una selección, ¿vale? Esta lista, ojo, puede ser, es dinámica, ¿vale? Se puede modificar, ¿vale? Después se ejecuta la copia de seguridad, ¿vale? Y pues bueno, si
hiciese falta sobre esos archivos críticos, ya tienes ahí la copia. Entonces, como hemos dicho, la seguridad selectiva permite encontrar un archivo en menos tiempo, es decir, la eficiencia se ahorra tiempo. También como ventaja tienes una personalización, es decir, que permite a los usuarios y administradores personalizar qué datos son prioritarios para el backup, ¿vale? Pues eso es más rápido. Y el control de cambios a través de una lista que hemos modificado, ¿vale? Lo que hemos dicho, estas listas son dinámicas, no tiene por qué ser estáticas, a veces son estáticas, pero bueno, después, o sea, tú siempre puedes mover, ¿vale? Los archivos, pues si hay un archivo nuevo muy crítico o un directorio crítico, se añade. ¿Qué desventaja puede plantear este formato? Pues que hay que mantener, ¿vale? Esta lista de archivos, ¿vale? Y también es posible que exista el fallo humano, ¿vale? El peligro de dejar fuera algún archivo importante, ¿vale? Si esta lista no se gestiona correctamente. Copia de seguridad y sesión múltiple. Vale. Esta es la última estrategia que vamos a tocar, que toca el libro, que vamos a tocar nosotros. ¿Vale? Es posible realizar copias de seguridad en diferentes sesiones de forma simultánea, ¿vale? Es verdad que tenemos que tener un servidor preparado para ello, ¿vale? Ventaja, aumentamos la eficiencia, el igual que el otro. eh, También está orientado para empresas de grande volumen que tengamos una persona especializada, ¿vale? Un perfil especializado que sepa hacer.